La ponencia que a continuación se presentará es un tema fundamental en la vida de nuestro país, como lo son los derechos humanos y libertades. Estamos atravesando por una situación compleja y difícil, la regresión a un autoritarismo centralista sumado a una militarización del territorio nacional, mencionar también la grave crisis de desapariciones y agregar un espionaje autorizado dentro de las autoridades que son supuestamente las encargadas de impartir justicia y las lamentables pero constantes agresiones a periodistas y medios de comunicación. En un país democrático no debe de ser factor constante las violaciones a los derechos humanos y mucho menos el recorte de nuestras libertades. Como un partido progresista y de izquierda, debemos comprender la necesidad de establecer la defensa de los derechos humanos como prioridad en nuestra agenda legislativa. Es por ello que contamos el día de hoy con el honor de recibir al señor Jan Jarab, quien es representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde junio del 2016. Bienvenido. También nos acompaña el maestro Alan García Campos, quien es líder de la Unidad para las Graves Violaciones de los Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias. Pues sin más preámbulos, daremos inicio a la ponencia magistral, a quien le cederemos el uso de la palabra al representante en México de las Oficinas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al señor Jan Jarab. Diputadas, diputados, muy buenas tardes a todas y todos. Quiero sobre todo agradecer la invitación, la oportunidad de reunirnos, yo y Alan, con ustedes en este tema tan importante. Es un honor y un placer de poder discutir el tema de la desaparición y de la ley general con ustedes, así como en las otras reuniones que hemos tenido y vamos a tener con otros grupos parlamentarios. Quiero primero reconocer la importancia del rol del Poder Legislativo del Congreso en la agenda de derechos humanos. Es importante porque el Congreso aprueba las leyes. Es una deliberación pública, pero es también importante porque el Congreso tiene un rol en nombramientos, porque tiene un rol de vigilancia de la actuación de los otros poderes y evidentemente la aprobación del presupuesto, algo que nos va a interesar en el contexto de la ley de desaparición, pero también en la recién aprobada ley general de tortura. Nuestra oficina, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha acompañado tanto la ley de tortura como la ley general de desaparición, y Alan García, como jefe de la unidad jurídica y hoy de la unidad de graves violaciones de derechos humanos, tiene una gran expertise en los temas técnicos, entonces podemos después responder a sus preguntas, tanto yo como él después de esta ponencia. El tema de desaparición de personas es un tema objeto de atención prioritaria de los organismos internacionales, incluyendo nuestra oficina. De hecho, es una de las 4 grandes prioridades de la oficina. Las otras son tortura, defensores de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
Y sabemos que mañana vamos a celebrar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Es el tema probablemente más doloroso de todos los grandes temas de los derechos humanos en México. En este contexto quiero también reconocer el rol del grupo parlamentario de PRD en la promoción de los derechos humanos en el ámbito legislativo y especialmente en la preparación de la ley de desapariciones, porque el grupo parlamentario del PRD se desempeñó visibilizando el tema, formulando iniciativas y puntos de acuerdo, realizando foros y conversatorios, celebrando reuniones con las familias y organizaciones de la sociedad civil y jugó un rol muy importante en el Senado y quiero reconocer especialmente el rol de la senadora Angélica de la Peña en esta ley y también en el proceso de adopción de la Ley General sobre Tortura. Junto con la Ley General sobre Tortura, la Ley General sobre Desapariciones es una de las más importantes, se puede decir tal vez la más importante en términos de derechos humanos de la actual legislatura. Es un instrumento central para romper los patrones existentes de impunidad y revictimización. Y quiero destacar que en una democracia deliberativa y representativa importa el proceso tanto como el producto. Esta ley, en este caso, el proceso era también muy importante, yo diría ejemplar. La ley como catalizador de un movimiento nacional era una ley que se ha construido desde abajo, recuperando las exigencias y demandas de las familias, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que hubo una apropiación del producto por parte de las y los titulares de los derechos, que la ley se ha enriquecido en el proceso en el Senado muchísimo. La minuta que tenemos hoy ya no es la iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa compartida con los colectivos de las familias de las personas desaparecidas, con el movimiento de las familias de las personas desaparecidas. Permítanme por favor decir algo sobre el contenido, tanto lo genérico y lo específico. Quiero destacar lo que es positivo en esta ley. Primero, es muy importante que visibiliza la problemática. Segundo, que cambia el paradigma, colocando a las víctimas en el centro de la respuesta estatal. Tercero, es una ley integral, una ley que cubre todos los aspectos relevantes. Y cuarto, que brinda una respuesta coherente entre las diversas autoridades federales, estatales, municipales. Sabemos que esto es uno de los problemas que enfrentamos hoy. En lo específico, hay que destacar los tipos penales de desaparición, tanto desaparición forzada, propiamente dicho forzada, o que es la desaparición cometida por servidores públicos, y la desaparición por particulares y otros delitos vinculados. Segundo, reglas para el combate a la impunidad. Lo tercero, entre los específicos, que es muy destacable, es la separación entre búsqueda e investigación. Son dos funciones distintas que necesitan comunicar entre ellas, pero sí son distintas. También se necesita destacar la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones locales. La creación de registros y bancos de información esenciales para alcanzar los objetivos de la ley sobre personas desaparecidas, sobre personas fallecidas no identificadas,
sobre fosas, sobre información forense. La creación de un programa nacional de búsqueda y sobre exhumaciones. También destacable, reglas sobre reparación. Y también, lo que es muy importante para la vida práctica de las víctimas, de los sobrevivientes, de las familias, la declaración de ausencia por desaparición. También nos parece importante que hay un enfoque diferenciado para varios grupos específicos. Claro que esta ley, como todas, es perfectible. Tiene sus limitaciones. Las dos limitaciones más importantes de nuestra perspectiva son, primero, que la Comisión Nacional de Búsqueda no cuenta con una fuerza de tarea propia. Y segundo, que la responsabilidad del superior jerárquico podría ser más robusta en la ley. En el dictamen actual no se cuenta con la responsabilidad por omisión de los responsables jerárquicos que no adoptan medidas que razonablemente están a su alcance. Pero es una ley fuerte, es una ley robusta y nos parece que lo mejor sería adoptarla en la forma actual. Mejor que abrir una discusión para alcanzar las cosas que no se han alcanzado en el Senado. Esto sería un riesgo de perder esta gran oportunidad. Entonces, invitamos al grupo parlamentario del PRD a asumir esta ley como prioridad legislativa y también garantizar la continua participación de las familias en el proceso, la transparencia en el proceso. Les invitamos también a asegurar la asignación de recursos en el presupuesto. Entonces, el factor del tiempo es muy importante, que se apruebe antes de que se asignan los recursos, antes de que se decide sobre el presupuesto. También les invitamos a evitar que se condicione esta legislación a otras piezas de legislación. Es demasiado importante para que sea vinculado con otras piezas de legislación. Y evidentemente, una vez que se adopte, les invitamos a dar seguimiento a la implementación junto con nosotros, junto con toda la sociedad mexicana. Los desaparecidos, las familias de los desaparecidos necesitan esta ley. Necesitan también muchas otras cosas. Necesitan el compromiso de todos los servidores públicos relevantes, de los órganos de procuración de justicia. Necesitan finalmente también nuestra solidaridad y apoyo. Pero esto es un paso importante. Esta ley es necesaria. Y la solidaridad que vamos a brindar a ellos, todos representantes del poder legislativo, representantes de las instituciones internacionales, representantes de toda la sociedad mexicana, desde las universidades hasta los medios de comunicación. Esta solidaridad es una tarea continua para todos nosotros. Gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la ponencia del señor Jan Jarab y la mecánica de la ronda de preguntas y respuestas será de la siguiente manera: 3 preguntas, contestan la respuesta y posteriormente, si hay algunas otras 3 preguntas por parte de los legisladores, si gusta alguien anotarse en la primera ronda de preguntas.
Diputado Santana. ¿Alguien más? Diputada Marisela Contreras. ¿Alguien más? Muy bien, diputada Cristina. Pasamos a la primera pregunta por parte del diputado Santana. Sí, muchas gracias, diputado. Señor Jan Jarab, antes que nada, agradecerle su presencia el día de hoy en esta plenaria. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha tenido participación primordial en temas pues que son del amplio interés nacional y por supuesto de las Naciones Unidas. Hace algunos meses en Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Procuración de Justicia y Justicia de la Cámara discutimos lo que es la Ley General de Víctimas, que de hecho el grupo parlamentario pugnó para que se tomara una decisión hasta entre tanto no se tuviera una opinión del alto comisionado y que esto sucedió posteriormente. Pero en este tema de derechos humanos y libertades, a mí me gustaría en concreto saber cuál es su opinión sobre el uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública o interior, en el entendido de que existen voces de gobiernos locales y del gobierno federal a favor del despliegue militar como un mal menor. ¿Cuál es su opinión de que permanezca o se legalice su permanencia? Esos serían los dos cuestionamientos. Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta por parte de la diputada Marisela Contreras. Indudablemente que compartimos con ustedes que debe ser una prioridad la aprobación de esta ley y creo que en eso habrá que dirigir nuestras baterías en este periodo legislativo. También, digamos, yo preguntaría, porque usted dijo que tiene algunas partes que podrían enriquecerse. En ese sentido, me gustaría que pudiera abundar en el tema para que vayamos tomando nota, porque todas las leyes son perfectibles y creo que sería importante ir trabajando reformas que pudieran plantearse para precisar estos huecos de los que usted hablaba. Muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta por parte de la diputada Cristina Gaitán. Muchísimas gracias por su presencia, por el acompañamiento y sobre todo por todo el trabajo que hemos podido realizar en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado, con Alan. Jan, muchísimas gracias. Si bien hemos estado platicando los pendientes que quedan en esta legislatura y pudimos platicar de manera previa algunas leyes importantes como fue la de víctimas en el periodo pasado, una de nuestras preocupaciones principales era que hubiera una alianza o una fuerza que hiciera contrapropuestas en torno a la ley de desaparición forzada. La tenemos la minuta desde hace algunos meses en la Cámara de Diputados, pero no había habido la intención de que esto avanzara. Sabemos que es una minuta consensada, que es una minuta que se trabajó con las víctimas, con organizaciones de la sociedad civil, que también ustedes en conjunto con el propio Senado de la República pudieron avanzar a que esta iniciativa pues quedara lo mejor posible con estas deficiencias o con estos temas pendientes que ya nos has comentado en tu participación. Ahora, recientemente escuchamos justo en la plenaria de otro grupo parlamentario, del Partido Verde, el llamado que hace el secretario de Gobernación para que se apruebe esta minuta, lo cual a mí me parece que es una buena noticia porque puede ser que otros grupos parlamentarios que habían venido, si no bloqueando, por lo menos teniendo en el congelador esta minuta, pues entonces ahora sí se den cuenta que es urgente y necesario, que es una deuda que tenemos con las víctimas y una responsabilidad importante por parte de nosotros.
Sin lugar a dudas, todos estos pendientes, todas estas omisiones o cuestiones perfectibles que nos has comentado, nosotros las empujaremos como grupo parlamentario, pero también estamos claros que una minuta tan consensada y tan trabajada, en la cual se cuidaron todos los detalles y que también pasó en buena medida por una cabildeo con el propio Ejecutivo, quizás será difícil hacer las modificaciones ahora que esté en la Cámara de Diputados y que incluso tendría que caminar otro proceso diferente. La pregunta en concreto es, actualmente, ¿cómo se encuentra la minuta que viene del Senado, con todo el consenso que se generó? Estaríamos cumpliendo con una responsabilidad ante las víctimas y entregando material legislativo que permita precisamente el objetivo de la ley, prevenir, erradicar, sancionar estos actos de desaparición forzada y particularmente en manos de particulares. Si nos puedes dar tu opinión al respecto de ello. Muy bien, cedemos la palabra al señor Jan Jarab para las respuestas. Muchas gracias por las preguntas. Yo voy a empezar con la primera sobre tareas de seguridad pública y la posible legislación en este ámbito. Para nuestra oficina, lo importante es que no se petrifique el status quo. Para nosotros es importante que si se adopte algo en este ámbito, que sea primero visto como una forma de una ruta de salida del paradigma actual y también que sea acompañado por una discusión profunda, honesta, y no solo en el Poder Legislativo, sino en toda la sociedad mexicana, con los expertos, con los académicos, sobre este modelo de seguridad que está siendo utilizado desde 2006, ¿no? De una respuesta militar a los desafíos de seguridad, o que funcionó, o que no funcionó, por qué no funcionó, cuál era el impacto a los derechos humanos. Se necesita una discusión profunda, amplia, inclusiva, honesta. Si el resultado de esta discusión será que el modelo actual funciona bien y por eso se necesita mantenerlo, bien. Pero es nuestra impresión que el modelo actual sí es muy problemático, sí necesita una recalibración y que la discusión no debería ser una que obliga a los legisladores de decidir de manera urgente porque no pueden ser. Eso entendemos. Entendemos también que no es idóneo tener las Fuerzas Armadas en las tareas sin legislación. Pero si se quiere una legislación, hay que decir si es para mantener lo que tenemos hoy o si es para reformar este modelo de seguridad. Y la posición finalmente de nuestra oficina, ya mencionada en las recomendaciones del Alto Comisionado Zeid, después de su visita en 2014, es que sí se necesita un cambio de paradigma. Estamos convencidos, es nuestra posición que se necesita invertir mucho más en la seguridad ciudadana, en fortalecimiento de las policías, en el aspecto preventivo. Segundo, sobre las potenciales mejoras
de la ley de desapariciones. Nuestra posición es que sí sería bueno fortalecer principalmente los dos asuntos que mencioné en mi ponencia. Entonces, la fuerza propia de la Comisión Nacional de Búsqueda y la responsabilidad del jerárquico superior. Dicho eso, nuestra valoración actual es que es poco probable que se va a alcanzar y entonces que el riesgo de abrir la discusión sobre esta ley en la Cámara es muy grande, que podemos llegar a la situación donde no se va a aprobar o no se va a aprobar en el tiempo suficiente para el presupuesto y entonces la oficina favorece, valorando todo esto, una aprobación de esta ley como, decimos, lo mejor alcanzable hoy, que no quiere decir que en los años que vienen no se puede fortalecer aún más. Es una buena noticia que el secretario de Gobernación alienta a la adopción de la ley. Lo saludamos y esperamos que sí se va a adoptar. Voy a dar la palabra para las respuestas más técnicas a mi colega Alan. Gracias, Jan. También agradecer obviamente la invitación del grupo parlamentario. Creo que ya la primera pregunta fue respondida por el propio Jan. Yo enfatizaría respecto a la pregunta de la diputada Marisela Contreras que desde la oficina estamos conscientes de las limitaciones de la ley, pero sobre todo de las fortalezas, ¿no? Y las segundas, las fortalezas son significativamente mayores que las primeras, que las limitaciones, ¿no? Y en este sentido, tal y como lo he hecho Jan, seguiremos señalando cuáles son las limitaciones, pero eso no debe llevarnos a renunciar a cosechar lo que hoy ya se tiene respecto de las múltiples fortalezas, ¿no? La ley no es la solución, pero sí es parte de la solución. Y el reto, en razón del tiempo, para nosotros es que se apruebe y se apruebe de manera inmediata a efecto de que se garanticen los recursos indispensables para una ley que pretende romper el ciclo de impunidad, el ciclo de revictimización y una ley que en términos presupuestales tiene un impacto bastante significativo. La creación de fiscalías o unidades especializadas a nivel federal y a nivel local, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de 32 comisiones locales de búsqueda, que quizás sea el principal reclamo de las familias que de manera desesperada y en muchas ocasiones con sus propios recursos y poniendo en riesgo incluso su integridad y su vida, amerita justamente la asignación de partidas presupuestales importantes. Y una vez alcanzada la aprobación y una vez alcanzada efectivamente la asignación de las partidas presupuestales respectivas, es fundamental entrar al tema de la implementación, también teniendo presente que estamos frente a una administración pública a la que le queda ya poco tiempo, pero es fundamental dejar construidas los cimientos de una construcción normativa e institucional que estamos conscientes que va a tomar tiempo. En este sentido, para nosotros la invitación es muy clara en términos de alentarles a que se sumen a este empuje que es indispensable, y lo vinculo con lo que preguntaba o planteaba la diputada Cristina. Desde nuestra perspectiva, esta es una ley que ha contado con la contribución notable de 5 actores, ¿no? Empiezo por el más importante, las familias, los colectivos de víctimas con su empuje, con sus demandas. Mañana van a estar en Cámara de Diputados en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, haciendo un acto más de reivindicación, de exigencia al Congreso para que se apruebe la ley, pero su rol ha sido determinante.
organizaciones de la sociedad civil, senadores y senadoras comprometidas, autoridades públicas federales que también han entendido la necesidad y la pertinencia de aprobar esta ley y que han seguido impulsando a los actores legislativos, como la semana pasada ocurrió, cosa que saludamos, para que esto ocurra, y organismos internacionales, tanto el nuestro como el Comité Internacional de la Cruz Roja, de tal suerte que la ley sí refleja un amplio consenso político, un amplio consenso social, un amplio consenso internacional, y podría en este sentido, diputada Cristina, saldar la deuda que legislativamente se tiene con las víctimas. Desde nuestra visión estamos frente a la pieza de legislación más ambiciosa en clave de derechos humanos de esta legislatura, y de ser aprobada no tenemos dudas de que sería la pieza de legislación más robusta en materia de desaparición de personas a nivel mundial. Este fue un mensaje que el propio Ariel Dulitsky puso sobre la mesa cuando se reunió con algunos de ustedes. Ariel Dulitsky fue presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y en realidad ustedes pueden hacer un análisis de derecho comparado y no encontrar una legislación tan fortalecida, tan robusta como la que está hoy en sus manos. Desgraciadamente, hay que decirlo, este producto legislativo en sus fortalezas es también el resultado de una secuela de dolor, de angustia, de desolación, de miles de personas que se están preguntando dónde están sus seres queridos, de cientos de perpetradores que se mantienen en la impunidad, no solamente en el contexto actual de inseguridad y violencia, sino un legado que en México merece ser atendido, y por eso de manera muy enfática, ¿no?, por las fortalezas que contiene la ley en términos técnicos, pero también por el proceso político de participación, consulta, inclusión y apropiación de las propias familias, es que les alentamos de manera muy puntual pues a que enarbolen esta causa como lo han venido haciendo y permitan dar el tránsito para la aprobación inmediata de la ley al arranque del periodo legislativo, e incluso para que lo posicionen en el discurso que el grupo parlamentario del PRD dará con motivo de la instalación y arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo primero de septiembre. Es fundamental visibilizar la problemática y cumplir, digamos, con la perspectiva de un órgano llamado a representar una causa tan humanitaria y necesaria como es la de la desaparición de personas. Muy bien, bueno, pues así concluye la primera etapa de preguntas y respuestas. Pasamos a la segunda etapa. ¿Algún legislador que quiera tomar la palabra? Diputado Martínez Neri, ¿algún otro legislador? La diputada Cecilia Soto. ¿Algún otro compañero? ¿Algún asesor que quiera participar? La asesora Victoria Unzueta. Muy bien, pasamos a la pregunta del diputado Martínez Neri. Sí, más que pregunta es una información. Quiero comentarles que el día 17 de agosto nuestros diputado Santana y la diputada Concepción firmaron y enviaron a las comisiones dictaminadoras la posición que asume el grupo parlamentario del PRD en el sentido de avalar esta pieza legislativa. Esto nos parece muy importante. Ojalá las demás fracciones parlamentarias hicieran lo mismo, esto es, que avalen ya ante las dictaminadoras la viabilidad de esta pieza y esto nos conduzca desde luego a que sea discutida de inmediato. Nosotros desde luego, diputados, compañeras diputadas y diputados, vamos a empujar en este primer mes, en el mes de septiembre, la posible aprobación. Y desde luego que requeriremos el apoyo de todos ustedes. Pero es una cuestión informativa muy importante porque ya le da a las comisiones dictaminadoras, ¿verdad?, el aval del PRD en el sentido de que esta pieza legislativa sea aprobada de inmediato.
Muy bien, le cedemos el micrófono a la diputada Cecilia Soto. Muchísimas gracias y muchas gracias por hacer un desglose para los que no participamos en la Comisión de Derechos Humanos del contenido de la ley. Tengo primero una pregunta estadística. Quisiera saber cuál es la relación entre desapariciones forzadas llevadas a cabo por servidores públicos y las llevadas a cabo por crimen organizado. Y segundo, quisiera también conocer su evaluación de la implementación de la ley contra la tortura y otros tratos degradantes. Tengo entendido que hay, por ejemplo, tengo conocimiento de que hay una colaboración de Alemania con alguna policía, no sé si es la Policía Federal o cuál, en fin, para interrogatorios sin tortura. Pero yo quisiera saber la evaluación de ustedes de la implementación, ¿hay algún avance? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eso es todo. Muchísimas gracias por su presencia. Muy bien, cedemos el micrófono a la asesora Victoria Unzueta. Muchas gracias. Bienvenidos en primer término. Yo quisiera hacerles una pregunta un poco más general, porque estamos haciendo énfasis en dos graves violaciones a derechos humanos, que son tortura y desaparición forzada. Sin embargo, lo que hemos señalado a lo largo de todo lo que va del grupo parlamentario en esta legislatura es que estamos en medio de una crisis humanitaria, que no es exclusivamente la comisión de estos dos delitos, entonces, que derivan de problemas básicamente estructurales, impunidad y corrupción de manera general, pero bastante marcada. Yo quisiera saber cuál es su opinión en relación a dos instituciones en particular: el papel institucional de la CNDH, el papel institucional de la PGR y el tránsito que derivaría en una fiscalía, y cómo abordamos el problema de manera integral, porque estamos en medio de una discusión que tiene que ver con el sistema de justicia penal, si funciona, si no funciona a un año de su implementación. Y también estamos en medio de que el problema de que se incrementen penalidades en determinados delitos para generar una serie de retroceso en términos de lo que era el principal objetivo de la implementación de este sistema, que era que la gente que no tenía que estar en la cárcel saliera. Entonces, un poco una visión general de este asunto. Muchas gracias. Son tres. Así es, adelante. Gracias, son muchas preguntas. Voy a intentar responder a todas, si no, Alan me va a complementar. Bien, primero quiero agradecer la información del diputado Martínez Neri y quiero de nuevo agradecer al grupo parlamentario de PRD y al PRD de su apoyo para el asunto de la Ley General sobre Desapariciones. Es importantísimo. ¿Cuántas de las desapariciones son propiamente dicho desapariciones forzadas? Entonces, como lo define la Convención, las desapariciones forzadas son cometidas por servidores públicos o en colusión con ellos, también con una participación, omisión. Esto no sabemos. Y pienso que nadie lo sabe, porque la investigación, la procuración de justicia en este ámbito y en otros ámbitos de graves violaciones de derechos humanos es caracterizada por un índice altísimo de impunidad. Entonces no lo sabemos. Hay solo algunas indicaciones. Entonces nuestra oficina está acompañando
colectivos de las familias, de las personas desaparecidas en varios estados. Y sabemos que en algunos estados la gran parte de los familiares de los desaparecidos atribuye la desaparición de sus seres queridos a la delincuencia organizada. Pero hay otros estados donde la gran parte de los colectivos, de las familias, atribuye la desaparición de sus familiares a, por ejemplo, a la policía estatal de un gobernador que ya no está en función. Es probablemente un panorama muy heterogéneo y es difícil generalizar. Lo que sí es importante destacar que mismo si se trata de una desaparición cometida por particulares, por integrantes del crimen organizado, el Estado sí tiene una gran responsabilidad, tiene la responsabilidad de investigar, de buscar la persona desaparecida con prioridad con vida, y tiene la responsabilidad de investigar, la responsabilidad de procesar a los perpetradores, de ofrecer garantías de no repetición. Entonces, mismo en los casos que no son propiamente dicho desaparición forzada, y sin duda hay muchísimos que son cometidos solo por los particulares del crimen organizado, sí el Estado tiene una responsabilidad. Hay que destacarlo porque no se puede aceptar en un Estado de Derecho que se dice, esto es entre grupos de la delincuencia, que si alguien es víctima de la delincuencia organizada, que se presume que entonces también la víctima necesariamente hubiera sido integrante de la delincuencia. Primero, no es así, y muchas veces las víctimas de la delincuencia organizada no tienen nada a ver con la delincuencia, son puramente víctimas. Y segundo, mismo en un caso que la víctima sí también es alguien quien cometió un delito, bien, por este delito puede ser procesado, pero no se puede aceptar que se deja eso a un otro grupo delictivo de dispensar la justicia en un país. Entonces sí es importante mismo en estos casos. La otra pregunta es sobre la llamada contrarreforma del sistema penal acusatorio. Tal vez algunos de ustedes han visto mi artículo reciente sobre el tema, y en este tema nuestra oficina tiene una postura muy clara. De nuestra perspectiva, la adopción del nuevo sistema penal, de justicia penal acusatorio, es uno de los grandes logros de los últimos años. ¿Tiene problemas? Sí tiene problemas. En todos los países donde se hizo esta transición ambiciosa, inicialmente hubo problemas. Eso no es una razón para retroceder. Y no es una razón para retroceder en los aspectos garantistas de esta reforma. Sabemos que hoy por hoy ambos sistemas de hecho existen lado a lado, porque las personas cuyos casos han empezado antes de la adopción del sistema acusatorio siguen siendo procesadas en el sistema inquisitivo. Entonces se puede ver cómo funcionan ambos. Y dos aspectos muy importantes del sistema anterior son
que primero las personas permanecen mucho más tiempo en la prisión preventiva y segundo, que en muchos casos la única evidencia en contra de estas personas eran las confesiones, autoinculpaciones, obtenidas muchas veces bajo tortura. Y eso no es solo la oficina quien lo dice, no es solo el relator especial, Juan Méndez, quien visitó México y constató el uso de la tortura como método de investigación. Es también una investigación reciente de INEGI, ¿no? que muestra que más o menos un tercio de las personas procesadas en el anterior sistema dicen ser torturados. No es imperativo que se mantenga este logro, que no se amplía la lista de delitos que automáticamente, oficiosamente conllevan la prisión preventiva y que, por favor, no se culpa el nuevo sistema acusatorio por el reto de la seguridad en México, un reto que existe ya mucho tiempo antes de la implementación de este sistema. Hubo otras preguntas, pero no sé ¿cuáles? Bien, hubo una pregunta sobre el rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra sobre la reforma de la Procuraduría General de la República y su transición hacia una fiscalía independiente. Las respuestas son en este sentido muy sencillas. Nuestra oficina valora muchísimo el rol de la CNDH, cooperación muy buena que está mejorando. Mismo en el último año se logró establecer formas de cooperación como misiones conjuntas, comunicados conjuntas. Valoramos muchísimo la propuesta de la semana pasada por parte del presidente Luis Raúl González, de que se va a proponer legislación en el asunto de desplazamiento forzado. Hemos valorado mucho la contribución a la discusión sobre desaparición, incluso el informe sobre fosas clandestinas y muchas otras áreas. En cuanto a la transformación de la PGR, no les sorprende, sin duda, que nuestra oficina está a favor de una transformación profunda, una transformación no solo cosmética, una verdadera independencia, profesionalización de la PGR como tal y de los varios servicios que se necesitan, incluso los servicios forenses, tal como lo propuso en sus recomendaciones, en sus 14 recomendaciones emitidas después de su visita en 2015, nuestro alto comisionado Zeid Al-Hussein. Muchas gracias. Muy bien, pues pasamos a la última ronda de preguntas y respuestas. La encabeza el diputado Jesús Zambrano. ¿Algún otro legislador? No me respondió bien. Sí, perdón, diputada. Sí, justamente, ¿no? Sobre el tema de la implementación de la ley de tortura, y empezaría complementando con algo que dijo Jan. Una de las virtudes de la ley es que crea dos tipos penales diferentes: desaparición forzada y desaparición por particulares. ¿Por qué? Digamos, porque en México se están
en el México de hoy se están cometiendo, perpetrando ambas conductas. Quizás en otro momento, o quito el quizás, en otro momento de la historia estábamos exclusivamente frente a desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado, pero hoy no podríamos decir que todas las personas cuyo paradero se desconoce a causa de un delito han sido sustraídas por agentes del Estado, de tal suerte que la ley sí incorpora un elemento diferenciador que responde a la realidad dolorosa que hoy México enfrenta, pero también en términos, por ejemplo, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, mandata a que el registro distinga ambas categorías justamente para poder responder a la pregunta que usted ha formulado. Hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no establece un criterio de distinción respecto de aquellas que han sido desaparecidas derivada de la conducta de un servidor público, la conducta ilegal de un servidor público, de aquellas en las que no hubo un involucramiento por parte de estos. Y esto nos parece un elemento fundamental, porque a partir de un buen diagnóstico, de un buen registro, es que se podrá generar una adecuada política pública para revertir esa situación. Pero en lo que no hay duda, independientemente de quién privó de la libertad, la sustrajo y la ocultó, en lo que no hay duda es que la responsabilidad, uno, de prevenir la conducta recae en el Estado. La responsabilidad de investigar, perseguir, juzgar y sancionar la conducta, una y otra, recae en el Estado. La responsabilidad de reparar a las víctimas recae en el Estado. La responsabilidad de hacer construcciones de memoria que digan no al olvido recae en el Estado. La responsabilidad de generar garantías de no repetición recae en el Estado. Y la responsabilidad de buscar, encontrar, identificar y, cuando lamentablemente el corazón de las víctimas ha dejado de latir, restituir los restos de manera decorosa a sus familiares recae en el Estado. Ahora bien, sobre el tema de la implementación de la ley de tortura, en efecto, digamos, ahorita estamos en ese proceso, se requieren muchísimos instrumentos, por eso es fundamental el rol del legislativo, no solamente aprobando la ley, sino supervisando y monitoreando la aplicación e instrumentación de estas piezas de legislación que son aprobadas o adoptadas. Hoy estamos en el periodo de los transitorios. ¿Qué se necesita? La adopción del Programa Nacional de Combate a la Tortura. ¿Qué se necesita? La creación del Registro Nacional de Casos de Tortura. ¿Qué se necesita? La creación a nivel nacional y a nivel local de fiscalías o unidades especializadas. ¿Qué hace falta? La instauración del nuevo Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la definición de las reglas de operación de este instrumento fundamental de prevención de tortura. ¿Qué hace falta aún? La designación de los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en donde debo resaltar que el rol jugado por el PRD en Cámara de Diputados fue fundamental para poder recuperar ese órgano de participación ciudadana en el seno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esto es, todavía no se vencen los plazos para la creación, pues, de todos estos instrumentos de implementación de la ley, pero se están acercando a su vencimiento. Y para eso es fundamental, de nueva cuenta, pues la asignación de recursos. Por eso la invitación la reiteramos para que en la próxima deliberación en torno al presupuesto se garanticen recursos para la ley de tortura y también para lo que esperemos ya en ese momento sea una ley sobre desaparición debidamente aprobada. Y señalaría yo también respecto de lo que planteaba Victoria, ¿no? Entendemos, digamos, que hay problemas estructurales y estos problemas, digamos, en una clave que socava la viabilidad de los derechos humanos, nosotros los podríamos sintetizar en los siguientes: un contexto de inseguridad y violencia, primero; un contexto de impunidad, segundo; corrupción, tercero; cuarto, disparidad social que socava justamente la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; un conservadurismo que limita
el ascenso en la agenda, por ejemplo, de los derechos de las mujeres o de la diversidad sexual, y un contexto de discriminación que se expresa en contra de múltiples grupos, pueblos indígenas, migrantes, mujeres, etcétera. Entendemos, digamos, este complejo digamos, caldo de cultivo para la violación de derechos humanos, pero también entendemos, digamos, que se han dado pasos importantes y estamos focalizando nuestra intervención en aquellas piezas que están en el debate público con una viabilidad, digamos, de aprobación y asignación de presupuesto. Por eso es que hemos focalizado la intervención en el tema de la Ley General de Desapariciones. Muy bien, concluimos con la tercera ronda, encabezada por el diputado Jesús Zambrano. ¿Algún otro legislador que quiera realizar alguna pregunta? Adelante, diputado Zambrano. Gracias, diputada. Congratulándonos por la presencia de nuestros amigos en representación de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas aquí en nuestro país. Solo agregando como información a lo que ya nos planteaba, nos informaba el coordinador Martínez Neri, y en relación con la comunicación que los diputados, el diputado Santana y la diputada Concepción hicieron para llamar a que ya se dictaminara. Nosotros, hay que recordar, como grupo parlamentario, desde que llegó, en el momento en que llegó a finales de abril, la minuta del Senado a la Cámara de Diputados, presionamos para que tuviera prioridad en ese momento y bueno, le aplicaron la desaparición forzada, como lo dijimos en aquel entonces, a la minuta y simplemente no le dieron el curso que exigíamos. Entonces, de todas maneras, no hemos dejado de insistir. Y debo informar que en el marco de la comisión permanente en la que hemos estado trabajando en estos meses, allí hace 2 o 3 semanas máximo, en compañía de la senadora Angélica de la Peña, nos acercamos a platicar sobre este particular con el coordinador de los priistas, el diputado César Camacho, y le planteamos nuestra preocupación y nuestra convicción de que esta debía ser una de las minutas, y no es que la minuta que ya debíamos darle prioridad y atender de inmediato. Él afortunadamente nos comentó allí mismo que ellos ya estaban listos para entrar a eso sin ninguna observación, que así como iba, ya estarían dispuestos a eso. Bueno, yo creo que de mucho han servido las presiones que se han hecho al respecto. Tiene razón lo que se comentaba hace unos minutos por Jan Yarab, que ya el secretario de Gobernación, creo que fue en la plenaria del Partido Verde, planteó que debía aprobarse ya tal cual. Y yo creo que la presencia de ustedes mañana también allá en San Lázaro va a ser parte de esto, para que allí haya también un pronunciamiento público al respecto y que entonces eso ayude para que efectivamente entrando ya la semana próxima en funcionamiento el periodo de sesiones ordinarias, podamos estar en condiciones de poder aprobar. Nosotros estamos listos desde que llegó la minuta, ¿no?, como grupo parlamentario. Muchas gracias por su presencia. Muy bien, pues de esta manera concluimos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Le cedo el micrófono a la doctora Victoria Unzueta, asesora del grupo parlamentario, quien dará una conclusión de los puntos que se trataron en esta ponencia. Sí, gracias, buenas tardes. Como primer punto que ya está dentro de nuestra agenda legislativa es justamente la aprobación de la ley contra la desaparición forzada. Como segunda tarea primordial, la asignación de presupuesto suficiente y necesario para el cumplimiento de los objetivos de las leyes contra la tortura y la desaparición forzada.
En tercer término, garantizar y promover los derechos de los defensores de los derechos humanos y de los indígenas, mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y a largo plazo, un análisis a fondo del modelo de seguridad. Muchas gracias. Quiero solo agradecer esta oportunidad para una discusión muy interesante, muy sustantiva, y ojalá nos podemos ver mañana en el evento con las familias de las personas desaparecidas en la Cámara. Muchas gracias. Muy bien, pues con el permiso del diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario, así como el vicecoordinador, diputado Jesús Zambrano, me permito hacer entrega del siguiente reconocimiento, que dice lo siguiente: el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorga el presente reconocimiento a el señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su valiosa participación en esta reunión plenaria del 29 y 30 de agosto del 2017 en la Ciudad de México. De la misma manera, para nuestro amigo Alan, este objeto que creo que será un referente en su oficina para recordar este momento, que va a culminar por otra parte seguro en este mes. Vamos a impulsar que así sea, y que dice precisamente que el grupo parlamentario del PRD otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación en esta reunión plenaria realizada los días 29 y 30 de agosto de 2017 en la Ciudad de México. Recíbalo con mucho aprecio de parte de nosotros.